Y era yo que me retaba. ¿El 14? ¿En qué día pensás que está? ¿Ah? Jueves le clavo. No, no, Sí, que no llegue el jueves. no te por doy favor. otra nomás porque... Martes, donde saludamos a Beto, que también ocupa este sector del programa Sí, Argentinos sin ¿por qué graba Domesticar acá TV. ese chico? ¿Qué? ¿Por qué graba acá ese chico? Ah, le gusta el estudio. Ah, le gusta el estudio. Es que él quiere estar acá. ¿Le podemos Qué ceder bien. algún día si quiere venir a reemplazarme, Beto, con usted? Yo no tengo ningún problema. No, ¿por qué? Ah, usted ya se limpia se borra, se Eh. lava las manos, ya me está invitando a todo. Pase, asomate, che, quien quiera hacer el programa, que venga y se siente acá. Usted se quiere rajar. ¿Cómo es la cosa? Un día. En cualquier momento lo veo a Gustavo Rojas, acá sentado acá también haciendo el programa. Escúcheme. Preguntando, ya Sí. lo hemos mandado. Qué grande, Cristian. Che, bueno, Ok. ¿tenemos a Beto? Dale, tenemos a Vamos, Beto. Argentinos sin Domesticar TV, hoy hablando de efemérides locales y nacionales. Lo vemos hoy, efemérides de la Escuela Doña Anita, creo, ¿no? Claro que sí. Que cumplió años, y de Rosas, la Muy muerte bien. de Rosas. Dale. Buenos días, estamos en una columna más, un espacio más de Argentinos sin Domesticar TV. Como siempre, comenzamos con una efeméride local y hoy vamos a recordar el 13 de marzo de 1989. ¿Qué pasó el 13 de marzo de 1989 en nuestra querida ciudad de Brinkman? Es creada, comienza a funcionar una escuela que está enclavada en uno de los barrios más pintorescos y más, para quienes viven ahí, yo le voy a decir esto, BJ, entenderán claramente de qué barrio se trata y se sienten muy orgullosos de ellos y de la escuela que tienen ahí. Justamente fue fundada la escuela Doña Anita Giaveno de Sacabino, popularmente conocida como la escuela Doña Anita. Entonces, el 13 de marzo de 1989 comienza a funcionar esta institución educativa tan importante dentro de nuestra ciudad. Bien, esa es la efeméride local. Vamos con la efeméride o el hecho histórico que nos trae en el día de hoy a nivel nacional. La semana pasada estuvimos hablando de uno de los caudillos más importantes de la etapa del enfrentamiento de unitarios y federales, las guerras civiles en Argentina, ese periodo de la historia argentina que comenzó después de la Guerra de Independencia, a partir de 1819-1820, que hay que aclarar algo. Una vez que se declaró independencia, el paso siguiente era crear el Estado argentino. Muchas veces ustedes habrán escuchado hablar de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es justamente la denominación que tenía el territorio que habíamos heredado de los españoles, aquel viejo virreinato del Río de la Plata, que ahora independiente tomaba esa denominación. Pero faltaba el otro paso, convertirlo en un Estado. Ahora, una nación se convierte en Estado cuando dicta su Constitución. La cuestión que en Argentina dictar la Constitución nos demandó muchos años. La declaración de independencia fue en 1816 y la sanción de nuestra primera Constitución Nacional recién va a ser en 1853. En ese periodo de tiempo, como sucede en Argentina, la grieta no es un invento original de estos tiempos, sino que en realidad estaba muy presente en aquellas cuestiones. Dos facciones que no eran partidos políticos todavía, se van a enfrentar, unitarios por un lado y federales por el otro. Eran dos maneras distintas de ver cómo había que organizar el futuro Estado y otras cuestiones más. La relación del puerto de Buenos Aires con el resto de las provincias, etcétera, etcétera. Dijimos, en la columna anterior hablamos de Facundo Quiroga. Hoy vamos a hablar de, dentro de los hombres más importantes de la historia argentina, yo siempre digo, hay un panteón de superhéroes, donde ahí encontramos a el padre de la patria, el santo de la espada, San Martín, Belgrano, ¿sí? Como los hombres más destacados, los prohombres de la historia argentina, esos que ni siquiera se despeinaban, ¿no? Pero en realidad tuvieron sus defectos como hombres que eran. Y después tenemos, dentro de ese panteón, tenemos los superhéroes y el supervillano, o los malos de la historia argentina. Y si hay un supervillano dentro de la historia argentina, si cabe respetuosamente este término, va a ser justamente el brigadier general Juan Manuel de Rosas. Es el arquetipo de lo malo, de lo peor de la Argentina. Y en realidad
no es así, tan así la historia. Sí hay que decir que este hombre fue el hombre fuerte de la historia argentina entre 1828 y 1852, en el periodo conocido en la historia argentina como el periodo rosista, aquel de la divisa pulsó, de la bandera argentina que se convierte como los unitarios que eran sus enemigos usaban el color celeste, la bandera argentina la va a llevar a un color azul casi negro y blanco, y otras historias más. La cuestión es que el 14 de mayo de marzo de 1877 va a fallecer en Inglaterra, en Southampton, en la ciudad esta inglesa, el brigadier general Juan Manuel de Rosas. Hay que decir que él, después de la batalla de Caseros en 1852, que es vencido, logra escapar de la Argentina junto con su hija Manuelita, estaba herido en la mano, lo van a escoltar porque lo estaban persiguiendo para asesinarlo, un grupo de soldados de marinos ingleses que, bueno, lo van a embarcar y de ese barco va a pasar a otro y finalmente va a llegar como exiliado político a Inglaterra. Y ahí va a vivir lo que le resta de su vida. De hecho, jamás pudo, aún que si hubiese querido hacerlo, no tenía permitido regresar a la Argentina. La legislatura de Buenos Aires lo había declarado como traidor, como villano y como un hombre que desterrado, que jamás podía regresar a Argentina. De hecho, un famoso poeta dijo en algún momento que ni siquiera el polvo de sus huesos iban a descansar en la Argentina. Un hombre que despertó polémicas, pasiones, aún hasta el día de hoy. Vivió todos estos años en Inglaterra como un granjero más, conocido por los ciudadanos, los vecinos del lugar como un sudamericano, medio raro, medio loco, que vestía raro y que tomaba una bebida muy especial. Esa bebida rara, especial, era el mate. Y de hecho cuenta la historia que él acostumbró a varios de sus vecinos ingleses a tomar mate. Vivió sus últimos años en la pobreza, este hombre que había sido el más poderoso de la Argentina, con una curiosidad. Él le va a reclamar al Estado argentino, al que estaba dirigido por Justo José de Urquiza, quien había sido justamente su vencedor, el entrerriano, le va a reclamar pensiones por su cargo como autoridad política de aquellos momentos, y Urquiza se las concede, se las va a conceder. A pesar de haber sido su enemigo, se las concede y le enviaba una pensión con cierta regularidad, lo que le permitió vivir decorosamente un tiempo en Londres y finalmente cuando ya se queda sin dinero tiene que ir a vivir al campo. Ahí vive gracias a lo que él mismo va a cultivar y va a poder mantenerse de esa manera. Su hija Manuelita se va a casar y va a vivir en Londres y prácticamente vivía con lo que tenía puesto. Sus últimos años fueron casi en la pobreza absoluta hasta que a la edad de 77 años se enferma de neumonía, toma frío y al poquito tiempo va a fallecer. Es enterrado ahí en Inglaterra, no podía regresar, sus restos. La historia argentina está muy relacionada con esto de pelearse con sus hombres de la historia y hasta negarles un espacio. El mismísimo San Martín, los restos de San Martín demoraron varios años en regresar a la Argentina porque había algunos que no estaban de acuerdo con que regrese. Ocurrió lo mismo con Rosas. Va a estar enterrado en Inglaterra, ya entrado el siglo XX, en la década del 70, el general Perón en su último gobierno había iniciado un proceso para repatriar los restos del brigadier general Juan Manuel de Rosas, lo sorprende la muerte a Perón y ese proyecto queda trunco, no se lleva adelante y después ya en la presidencia, en la primera presidencia del doctor Carlos Menem, en la década del 90, fines de 1989-90, dentro de lo que él llamó una política de pacificación nacional, de unión de los argentinos, decide repatriar los restos del brigadier general Juan Manuel de Rosas. Así es que regresa a la Argentina, aún así, muchos años después, hubo manifestaciones en la Argentina, algunos contentos porque regresaban los restos de Rosas y otros manifestando su disconformidad. De hecho, un dato más que me faltó decir, el día que muere
Juan Manuel de Rosas, en Buenos Aires se va a dar una manifestación tipo piquete donde los viejos partidarios del modelo federal y partidarios de Rosas van a salir a manifestarse y los enemigos de Rosas también lo hacen y se van a encontrar en un lugar, en el cementerio de Recoleta, donde estaba la tumba de ¿quién? De Facundo Quiroga. En ese lugar se manifestaron los que estaban a favor y los que estaban en contra. Curiosidades y características de lo que es nuestra historia y que nos define también como argentinos. Bien, de esta manera